Buen día, queridos oyentes. Con el gozo que el Señor siempre nos da, vamos a estudiar una porción de su palabra, siguiendo con la temática de el ejemplo que nos dan los animales. Se hizo ayer un comentario de que no podemos salir disparados a lograr nuestros objetivos. Es que cuando salimos es porque ya con la ayuda de Dios lo hemos planeado todo, ya el Señor nos ha mostrado qué es lo que debemos de hacer y en el nombre de Dios salimos entonces a buscar ese objetivo. Hoy vamos a mirar otro animalito muy pequeño, pero que a la luz de la palabra vamos a aprender muchas cosas. Decíamos que ellos son irracionales. Sí, eso es cierto. Pero mire que nosotros, que sí somos racionales, entonces recibimos ejemplo de ellos. Por eso el estudio de la palabra no es que usted se va a volver religioso y que todo tiene que ser no puedo hacer esto, que no puedo hacer aquello. No, mire que no. Ese concepto tan equivocado del Evangelio, que quiere decir buenas nuevas, hay que estudiar para sacarlo de nuestra mente. El Señor lo que quiere es irle mostrando a usted a través de su palabra y de que su Hijo more en su corazón pautas que le van a mejorar su vida. El Señor lo que desea es formarlo, sacarlo de su condición actual, que no está conforme a la voluntad de Él, y llevarlo por buena senda, por buenos caminos. Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Entonces, vamos a irnos a la palabra de Dios en el libro de Proverbios, el capítulo 6 y el versículo 6, 7, 8 y digámoslo un poco del 11, la primera parte. Entonces dice, mira, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Mire ese animalito tan pequeño y nos da ejemplo de orden, de organización, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y allega en el tiempo de la siega su mantenimiento. Mire cómo nos da ejemplo. Es laboriosa, previsiva. Sabe que en el invierno le es difícil salir y entonces prepara su mantenimiento y empieza en el verano a cargar y a cargar y a cargar para tener provisión para cuando llegue la época de necesidad porque no pueda salir. Entonces, imaginen nosotros como criaturas racionales, tener a veces que mirar ese animalito tan pequeño para aprender entonces a trabajar y a ganarnos el pan de cada día. Aunque ellas viven en una sociedad estupendamente organizada, porque un hormiguero es supremamente organizado en cuanto a todo, en cuanto a las que están que le toca trabajar, a las que dirigen,
Eso es una belleza. Y dice que no tiene jefes ni capitales. Es en el sentido de que no necesitan que la obliguen por la fuerza a trabajar. Hay veces, y con todo el respeto, nosotros desempeñamos mal nuestra labor. A veces, si nos están viendo, trabajamos. No generalizamos porque en todos los casos no es lo mismo. Pero el que no está conforme en el lugar donde está trabajando, entonces él es el que obra de esta manera. Tienen que estarlo, digámoslo así, como la carretilla, empujándolo para poder desempeñar medio bien el oficio que le corresponde dentro de su empresa o dentro de su comunidad. Eh, se dejan guiar, cumplen con responsabilidad la labor que les corresponde. Y por eso, cuando llega el tiempo en que no pueden salir, no sufren necesidad, porque para todas entonces hay alimento. ¿Cómo es su desempeño en el trabajo? Si está en un lugar donde usted le da pereza llegar a laborar, pídale a Dios. Pídale a Dios que lo saque de allí y que lo lleve a un sitio donde usted haga el trabajo de manera laboriosa, contento, agradecido con Dios porque tiene provisión por medio de Dios y de Él para los suyos. Hay otra cosa en la que tenemos que mirar. ¿Es usted previsivo para el futuro? Ahorra. Tiene su economía organizada de una manera que si llegase usted ya a sus años de persona adulta, ha hecho provisión. O somos de los que pensamos que comamos y bebamos que mañana moriremos. Hay una promesa en la palabra de Dios donde dice que cada día con su afán. Eso es cierto. No nos debemos de afanar por el día de mañana. Pero este es otro aspecto porque se llama previsión. Prever. ¿Cómo organiza usted su sueldo? ¿Cuáles son sus prioridades? Gastar y gastar y gastar y luego viene la necesidad, prestar y prestar. ¿O es usted una persona que es organizada en todos los aspectos de su vida? Cuando se es con la ayuda de Dios organizado, no se pasan necesidades e incluso se puede ayudar al prójimo con alguito, ¿no? Por eso está escrito en la palabra del Señor: si tiene mucho, pues dará mucho. Si tiene poco, da poco, pero no deje de dar. Hay mucha gente que está a nuestro alrededor que necesita de lo material, pero también organice su tiempo para que pueda ir a visitar al que está enfermo, para poder ir a dar una palabra de aliento a aquel que ha perdido a un ser querido. Organice su tiempo de manera que pueda estar en su labor con su familia, pero también con el prójimo. Si resulta que yo no soy así muy laborioso, entonces dice en el versículo 11, habíamos dicho: así vendrá tu necesidad
como caminante y tu pobreza como hombre proveedor. Claro, si usted no trabaja, entonces viene necesidad para usted y para los suyos. Y sobre todo que cuando usted no es persona laboriosa, cuando no ama el trabajo, en ninguna parte usted se va a amañar. En la palabra del Señor encontramos que el Señor siempre nos da ejemplos de gente que llamó para servirle, para hablarle, para mandar con ellos mensajes, y era gente que estaba siempre ocupada. Luego los vamos a analizar un poco más profundamente, pero por ahora vamos a dar algunos ejemplos. Abraham estaba ocupado en los negocios con el pueblo de Israel, que era un pueblo difícil. Moisés cuidaba los rebaños de su suegro cuando Dios lo llamó. Hubo una época en que se me fue el nombre de estos, que eran los enemigos del pueblo de Israel. No les podían ver que tuvieran nada sembrado porque los filisteos, porque iban y todo lo arrasaban y se le robaban todo. Entonces Gedeón, que era un caudillo del pueblo al cual Dios escogió, estaba guardando el trigo para poderlo, que los enemigos no vinieran a llevárselos y los dejaran sin su provisión. Noé era labrador del campo, cuando Dios le habla también. Saúl estaba buscando las asnas del padre que se habían perdido. Eliseo era campesino, estaba arando la tierra. David era pastor y estaba cuidando las ovejas cuando Dios lo llama. Nehemías recuerda que era copero real, cuando el Señor también le habla. Pedro y Andrés, que fueron los primeros discípulos de la Iglesia Apostólica, ellos también estaban remendando las redes, porque recuerde que ellos eran pescadores. Ellos eran pescadores y entonces estaban laborando. Estaban trabajando cuando el Señor los llama. Entonces, el Señor aquí también nos hace énfasis y nos hace caer en cuenta la prudencia de estar prevenido también entonces en lo material. Y también dice que cuando la hormiga no puede cargar un granito de cereal o de lo que se encuentre que es muy pesado, otros ayudan. Pero todos colaboran trabajando. ¿Es usted ayudador? ¿Es usted persona laboriosa, preparada para cuando el Señor lo llame a trabajar en su viña? Usted tenga una muy buena disposición y el trabajo para usted no sea una carga, o el trabajo que le asignen o lo que le pidan que hacer en su congregación o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Usted siempre tenga un corazón dispuesto, un corazón que le guste servir. Recuerde que hay una promesa. Dios siempre llamó a la gente a quien estaba ocupada. Y recuerde también que si nosotros hasta este momento no somos personas laboriosas, pidámosle a Dios que nos ayude a dejar esta mala disposición y que nos haga hombres esforzados, hombres y mujeres esforzados y valientes. Dios bendiga su palabra y recuerde que todos estos consejos son siempre para un nuevo cambio en nuestras vidas, para no solamente convertirnos nosotros, sino a otros también en agentes de cambio. Mañana el líder Luis nos acompañará.